Mi esposo estuvo locamente enamorado de su cuñada durante toda su vida. La compadecía por ser viuda, le entregaba la mayor parte del dinero que ganaba y se dio su única oportunidad de estudiar a su sobrino. Cada vez que tenía tiempo libre, iba a su casa a trabajar, dejándome a mí sola todas las tareas del hogar. Al final, morí de agotamiento frente al telar. Al renacer, cuando la casamentera volvió, hablé con calma: me casaré con el hijo mayor de esa familia. El día antes de la boda, mi esposo me detuvo con los ojos enrojecidos. Tú sabías que mi hermano moriría. Él también había renacido. Lo miré con frialdad. Ser viuda es mejor que morir de agotamiento. Pero nunca imaginé que mi cuñado mayor, que debía morir en el campo de batalla, regresaría de entre los muertos y se convertiría en general. Madre, no mueras, no me dejes solo. El niño de 10 años, oscurecido por años de trabajo en el campo, tenía 2 surcos de hollín en su rostro manchado de lágrimas. Se limpió la cara, con los ojos llenos de odio. Madre, iré a buscar al médico. Aguanta un poco más. Extendí mi mano marchita y apreté con fuerza su brazo. Leer, no tenemos dinero para medicinas. Cada moneda que tu padre envió fue para la familia de tu tía mayor. Leer enterró el rostro entre las manos y soltó un gruñido desesperado como una pequeña bestia. La luz ante mis ojos se volvió cada vez más brillante. Todo mi cuerpo se sentía ligero, como si flotara en una fuente termal. Madre. Suspendida en el aire, vi a Leer abrazar mi cuerpo que se enfriaba poco a poco. Madre, en la próxima vida no vuelvas a ser mi madre. No te cases con mi padre. No me des a luz. Madre, no soportes más este sufrimiento. Madre. Mi cuerpo se volvió cada vez más liviano, como si un torbellino invisible me arrastrara lejos de él. Leer jadeé y desperté sobresaltada, solo para encontrarme acostada en una cama de madera que me resultaba a la vez extraña y familiar. Era mi habitación antes de casarme. Había vuelto a soñar con mi vida pasada. Xinhua, ya estás despierta. Mi madre abrió la puerta. Las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche sin dormir. Tomó mi mano con el ceño fruncido. Xinhua, ¿de verdad eliges a Xin Qin-san? Aunque es el hijo mayor, todos en el pueblo saben que su madre favorece al menor. Yo lo sabía bien. Cuando mi suegra dio a luz a Xin Qin-san, estaba recogiendo verduras al pie de la montaña, por eso le dieron ese nombre. Pero cuando nació su segundo hijo, Xin Qin, todo fue distinto. Dicen que antes de su nacimiento, mi suegra soñó con una grulla blanca entrando en su vientre, un presagio de buena fortuna. Los altos funcionarios de la corte imperial llevaban grullas blancas bordadas en el pecho. Su nombre fue elegido especialmente pagando 500 monedas a un erudito del pueblo vecino. Desde el momento en que nació, el corazón de mi suegra estuvo volcado en él. Xin Qin-san se convirtió en aprendiz de cazador y pasaba la mayor parte del mes en las montañas. Xin Qin asistió a una escuela privada. Aunque nunca aprobó los exámenes imperiales, sabía leer y escribir y más tarde trabajó como encargado en una taberna de la ciudad, con un trabajo fácil y buen salario. Por desgracia, su corazón siempre estuvo puesto en su cuñada mayor. Ella provenía de una familia de eruditos, y el matrimonio fue acordado rápidamente. Como la familia si no era rica, las bodas de los 2 hermanos se celebraron juntas. Mi madre dijo que me haría un brazalete de plata como parte de mi dote. Joven señor, tiene un gusto excelente. Esta horquilla dorada es un estilo de la capital, única en nuestra ciudad. El joyero la sostenía mientras la elogiaba. Frente a él estaba alguien a quien conocía demasiado bien, mi esposo de mi vida anterior, Xin Qin. Me llevaré esta horquilla. 5 taeles de plata. Al cerrar la venta, el comerciante sonrió encantado. ¿Es para su esposa? Realmente la aprecia. Es para mi prometida, respondió con una leve sonrisa llena de ternura. En mi vida anterior, el día de nuestra boda me dio unos pendientes de plata del tamaño de un grano de arroz. Más tarde los vi en una joyería, costaban 50 monedas. 50 monedas frente a 5 taeles, igual que el lugar que ocupábamos su cuñada y yo en su corazón.
Mi madre también lo reconoció y tiró de mi manga con amargura. La familia Sin es muy parcial. 5 taeles para nosotros como regalo de compromiso y 30 para la familia Son. Si tu compromiso no hubiera sido arreglado hace tiempo, nunca permitiría que te casaras en esa casa para sufrir tal humillación. Mientras hablábamos en la puerta, él nos vio y luego nos siguió en silencio. Cuando mi madre estaba regateando en la tienda de telas, me llamó. Xinhua, ¿por qué eres tan tonta? Evité su mirada. Según la lógica, deberías llamarme cuñada. Sus ojos se oscurecieron. Esperé la respuesta de la casamentera, pero dijo que elegiste a mi hermano. Sabías que moriría. ¿Querías ser viuda? Lo miré sin expresión. ¿O acaso habrías dejado que tu cuñada ocupara su lugar? ¿Podrías soportarlo? Cerró los ojos con dolor. Mis sentimientos por mi cuñada siempre han sido sinceros, pero me he contenido por decoro. Tú y Leer son mi responsabilidad. ¿Cómo se atrevía a mencionar a Leer? Cuando él salía con el hijo de su cuñada, todos pensaban que mi hijo era un sirviente, uno blanco y regordete, el otro oscuro y delgado. Desde los 7 años, Leer trabajaba conmigo en el campo, cargando agua, cortando leña y labrando la tierra. Aquel día, el otro niño le dio medio caramelo de pera, lo guardó como un tesoro y solo lo lamía una vez al día. Al recordarlo, la sangre me hirvió y lo empujé. Vete. No quiero volver a verte. Él retrocedió con tristeza. Si mi hermano sufre otra desgracia, te protegeré. No será necesario, respondí con frialdad. Sin ti, viviré bien. Era conocida en los pueblos por mi diligencia. Podía tejer, trabajar la tierra y hacer cualquier tarea. En mi vida anterior, si no hubiera tenido que mantener a su cuñada y a su hijo, habría podido criar sola al mío. Mientras iba en el carro de burro enviado a recogerme, vi la procesión nupcial de la familia Son, llevada en un palanquín por 8 hombres. Los aldeanos murmuraban, la señora Sin es muy parcial, ambas nueras, pero una en burro y la otra en palanquín. Alguien diría que el hijo mayor es adoptado. La familia Son es de eruditos, no como la de Xinhua. Su vida no será fácil. Ese día, Sin Kin-san condujo personalmente el carro. El camino era empinado y el burro apenas podía avanzar, provocando risas burlonas. De pronto, unos brazos fuertes me levantaron, él me cargó en sus brazos y siguió caminando. Apoyada en su pecho ancho y firme, mi corazón latía con fuerza. No te preocupes, no dejaré que vivas en una choza, dijo con voz profunda y segura. Yo rodeé su cuello. No estoy preocupada. Poder casarme contigo me da tranquilidad. Aquella noche comprendí de nuevo la diferencia entre los dos hombres. Al amanecer, me cubrió con las mantas. Estabas cansada anoche. Yo me encargo de las tareas. En mi vida anterior, nadie me había tratado así. Sin Kin-san era trabajador, aunque cocinaba mal, pero nunca dejaba de esforzarse. Esta vez no serviría a los otros con devoción. Que coman o no. Si comían menos, mejor para mí. Como era de esperar, la pareja se levantó tarde. Cuando su cuñada llegó a la cocina, yo ya estaba preparando el almuerzo. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó con timidez. La miré con atención. Llevaba una falda rosa y la horquilla de oro que él le había comprado, con una expresión llena de felicidad. Debes llamarme cuñada mayor, le dije. Ella me miró con complejidad. Estás siendo tonta. Te arrepentirás. ¿Sabes cómo pasé todas esas noches en mi vida anterior? Claro que lo sabía. Después de tener al hijo, él nunca volvió a tocarme. Mientras ella leía por las noches, él se quedaba mirando su sombra en la ventana. En ese pequeño patio, 3 personas pasaban las noches en vela. Más tarde, al ver la comida, él frunció el ceño. ¿Quién la preparó? ¿Por qué no cocinas Xinhua? Su madre respondió con frialdad, la hizo tu cuñada mayor. ¿Esperabas que tu perezosa esposa cocinara? La que duerme hasta que el sol le da en la espalda. El rostro de Son se sonrojó al instante. Su suegra nunca había sido amable con ella. Esta vez,
Al ver que el dinero que había entregado en secreto a su hijo menor se había convertido en una horquilla de oro adornando su propia cabeza, su enojo aumentó aún más. Y todavía se hace llamar hija de un erudito. Ni siquiera conoce las normas básicas de etiqueta. Pregunten en todo el pueblo. ¿Hay alguna nuera que se levante más tarde que su suegra? Son parecía joven para su edad. Bajo las críticas mordaces de su suegra, sus ojos se llenaron de lágrimas. Madre, esta mañana no dejé que Isu se levantara. Al verla así, Sinjin sintió que el corazón se le encogía. En su vida anterior, cuando su madre me regañaba, nunca dijo una sola palabra en mi defensa. La intervención de Sinjin solo enfureció más a su madre. Songisu salió corriendo llorando y Sinjin fue tras ella. La suegra golpeó la mesa con furia, lanzando insultos como zorra seductora y mujer perezosa. Toda la comida cayó en un caos absoluto. Sin embargo, Sinkin-san permaneció tranquilo, comiendo en silencio. Era el hijo más apuesto, pero ni siquiera intentó consolar a su madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser? ¿Él también había renacido? Sinkin-san estaba sentado en silencio. Sus cejas rectas como espadas y sus ojos brillantes enmarcaban un rostro frío y firme. Su expresión inexpresiva transmitía una presencia intimidante difícil de explicar. En su vida anterior, no tenía este tipo de aura. Al notar que lo miraba de reojo, levantó la vista y me sonrió. ¿Estás cansada? Ve a descansar un poco. Yo me encargaré de recoger. La suegra puso inmediatamente las manos en la cintura y comenzó a gritar. No soportaba ver a nadie ocioso excepto a Sinjin. ¿Dormir? ¿Qué dormir? ¿Me casé con una nuera o con una antepasada? Sinkin-san la miró con calma y dijo que él se encargaría del trabajo más tarde. Bajo su mirada, la suegra se sintió incómoda, dejó los palillos y se marchó. Aunque su expresión seguía siendo desagradable, no dijo nada más. Me quedé completamente atónita. ¿Sería eso la legendaria intención asesina? ¿Qué había vivido Sinkin-san en su vida anterior? Él limpió la mesa rápidamente y me llevó a la habitación. Anoche dormiste poco, no te esfuerces. 2 nubes rojas aparecieron en mis mejillas. La noche anterior había sido torpe pero sincero. Al principio descoordinado, pero una vez que encontró el ritmo, casi sacudió la cama. Era joven, solo tenía 19 años. Su rostro también se sonrojó. Me ayudó a sentarme y, en cuclillas frente a mí, preguntó con timidez si me había lastimado, diciendo que era su primera vez. Sus palabras me dejaron en shock. Cuando comprendí lo que insinuaba, sentí que un rayo me atravesaba. El niño, que siempre había creído que era suyo, en realidad se parecía más a su tío que a su padre. Los comentarios del pueblo resonaron en mi mente. Sinkin-san y su hermano se parecían mucho, aunque sus rasgos eran más firmes y decididos. Al verme confundida, él suspiró y acarició suavemente mi mejilla. ¿Quieres saber cómo morí en mi vida anterior? Morí por culpa de mi querido hermano menor. Después de escuchar toda su historia, comprendí el sufrimiento que había vivido. Desde pequeño, su madre siempre le decía que debía ceder todo a su hermano. La mejor ropa, los dulces, la oportunidad de estudiar e incluso el servicio militar. En tiempos de guerra, fue enviado al frente más peligroso y murió bajo una lluvia de flechas. Tras su muerte, su espíritu regresó al pueblo y descubrió que su esposa tenía un hijo de 5 años que no era suyo. Lleno de resentimiento, no pudo hacer nada. Al escuchar esto, enterré mi rostro en su pecho y escuché los latidos de su corazón. Él estaba vivo, y ninguno de los dos había muerto. Permanecimos dentro hasta casi el atardecer. La abuela, impaciente, se quejó de que no había preparado la cena. Cuando mencionaron que debía cuidar al segundo hermano, Songisu fue a la cocina, pero rompió varios platos y casi volcó la olla. La suegra, furiosa, levantó el plumero para golpearla. Sinjin intentó detenerla, pero en el forcejeo terminó empujando accidentalmente a su propia madre, quien cayó al suelo y se fracturó el coxis, quedando postrada durante 2 meses. Llena de culpa, Songisu no se atrevió a volver a la casa de sus padres. La suegra, resentida,
la obligó a cuidarla y la atormentó constantemente. Sinjin, preocupado por su reputación, insistía en que debía cumplir con su deber de nuera. Los dos discutieron sin parar. A la mañana siguiente, Songisu comenzó a tener náuseas en el patio. Vomitaba durante el desayuno, al alimentar a las gallinas y mientras ayudaba a su suegra a bañarse. Sinjin corrió a buscar a un médico. El doctor le tomó el pulso, acarició su barba y, de inmediato, sonrió y ofreció sus felicitaciones. Justo ayer vi a Songisu sonrojándose mientras lavaba sus paños menstruales en el patio después del anochecer. Aunque a mi suegra no le agradaba Songu, adoraba a su nieto. Al ver a Songisu embarazada, se alegró tanto que su salud mejoró notablemente. Ya no necesitaba el servicio de Sonsu, insistiendo en que lo más importante era cuidar el embarazo. Songisu suspiró aliviada. Cuando llevé la palangana de madera a la orilla del río para lavar la ropa, las mujeres del pueblo se reunieron a mi alrededor charlando. ¿No fue Sonisir quien vino a lavar ropa el otro día? ¿Por qué vienes tú hoy? Después de todo, ella es hija de un erudito. ¿Cómo pudo Hinsing permitir que hiciera un trabajo tan humilde? Mi expresión se ensombreció y forcé una sonrisa. Mi cuñada está embarazada. Ha estado sufriendo fuertes náuseas matutinas. ¡Ay, tan pronto! Solo lleva 10 días casada. ¿Cómo podría mostrar signos de embarazo tan rápido? Las mujeres dejaron de inmediato su ropa y se acercaron a mí. ¡Ay, Xinhua, tu vida será dura a partir de ahora! Quien lo hubiera pensado, el vientre de esa chica son sí que coopera. Será mejor que tú también te esfuerces. Tu suegra la favorece. En menos de mediodía, todo el pueblo ya sabía del embarazo de Songisu. Al mediodía del día siguiente, la madre de Songisir llegó en un carro tirado por burro, trayendo media carreta llena de pertenencias. Al ver a su hija en el patio tendiendo la ropa, su corazón se llenó de dolor y rompió a llorar. No le dedicó ni una sola mirada amable a su suegra. El matrimonio de Songisir con la familia Sin había sido considerado una desventaja. El enlace se había arreglado porque el suegro había salvado la vida de su padre. Se hacen llamar una de las familias más ricas del pueblo de Chinga, y aún así, cuando su nuera está embarazada, ni siquiera le dan un pollo para comer. La madre de Songisir tenía un temperamento fuerte. Después de reprender a la suegra dentro de la casa, fue directamente al gallinero, atrapó una gallina vieja para hacer sopa para su hija y preparó un gallo estofado en salsa roja para fortalecer la salud de Xinjin. Cuando se encontró conmigo, puso los ojos en blanco y se burló, diciendo que me llamaban la nuera más trabajadora de los alrededores y aún así no ayudaba a mi cuñada embarazada. Que la pobreza y las malas condiciones criaban gente problemática y que yo estaba celosa porque su hija destacaba en todo lo que yo no podía. Respondí con calma que fuera a preguntar quién había cocinado, lavado la ropa y hecho todas las tareas del patio, que tal vez no sabía caligrafía ni pintura, pero que el talento con las palabras no había traído ni una sola moneda de plata. Al ver mi actitud firme, la madre de Songisir se enfureció, llevó todas sus cosas a la habitación de su hija y las guardó bajo llave por miedo a que yo obtuviera algún beneficio. Desde que mi suegra enfermó, siempre cocinaba por separado. Naturalmente, mi comida y la de Sinkin-san se preparaban con esmero, mientras que para los demás apenas estaba cocida, poco mejor que comida para cerdos. Cuando la sopa de pollo empezó a hervir, su aroma se extendió por todas partes. Mi suegra, acostada en la cama, salivaba de envidia, pero Sinjin y Songisir, que llevaban mucho tiempo comiendo vegetariano, estaban tan ansiosos por comer carne que apenas levantaban la cabeza de sus cuencos y no pensaron en ella. La distancia entre ellos creció poco a poco, como una herida que se infecta día tras día. Sosteniendo un plato de verduras amarillentas y amargas, alimenté a mi suegra mientras hablaba por ella, recordándole que esos pollos se habían criado con su esfuerzo y que, aunque no le dieran carne, al menos deberían haberle llevado un poco de sopa. Su rostro se oscureció y sus ojos se llenaron de resentimiento. ¿Y qué si está embarazada? Yo trabajaba en el campo incluso cuando estaba encinta. Esa muchacha aprovecha que estoy en cama para causar problemas. Le metí una gran cucharada de arroz de batata en la boca y le pedí que se recuperara pronto, porque la casa no podía funcionar sin ella. Bajo mis cuidados, finalmente recuperó las fuerzas.
Sinjón, el hijo del jefe del pueblo, era aprendiz en la clínica del pueblo. Cada vez que regresaba, atendía a los aldeanos por un costo muy bajo. Ese día lo invité especialmente para que tomara el pulso a mi suegra y a Sonjisir, aunque el enfoque principal era ella. Tras examinarla, frunció el ceño y, después de un largo silencio, dijo con un suspiro que estaba perfectamente sana y que no había ningún embarazo, que no había necesidad de engañar a todos. El rostro de Sonjisir se puso pálido y luego oscuro como el hígado. Lo acusó de difamarla, pero la madre de Sinjón, que había escuchado todo, irrumpió furiosa y comenzó a regañarla. La situación se volvió caótica y pronto todo el pueblo se reunió en el patio. En medio de los empujones, una almohadilla delgada cayó de la cintura de Sonjisir. El silencio fue absoluto. La madre de Sinjón levantó la almohada en señal de victoria. Mi suegra se desplomó en el suelo, y luego, furiosa, agarró a Sonjisir del cabello y la abofeteó. Entre lágrimas y gritos, Sonjisir confesó que todo había sido idea de Sinjón, quien le pidió fingir el embarazo para evitar servir a su madre. El escándalo fue tan grande que el pueblo entero quedó conmocionado. La pelea entre suegra y nuera terminó con insultos, golpes y amenazas de divorcio. Cuando Sinkinsan regresó a casa y vio el caos, me ayudó a calmarlas. Luego me dijo en voz baja que todo había sido planeado por él para sacar la verdad a la luz. Había visto todas las injusticias que yo había sufrido y prometió que haría justicia. Sin embargo, Sinjin no quiso divorciarse de Sonjisir y, a la mañana siguiente, exigió la división de la familia. Su madre se enfureció y se negó rotundamente, pues siempre había despreciado a Sonjisir y ahora su odio había estallado por completo. Tú, pequeña ramera desalmada. No solo agrediste a tu suegra, sino que además incitaste a mi hijo a dividir la familia. La familia sin nunca te tolerará. Tras la reprimenda, la obligó a Sinja a escribir una carta de divorcio. El hogar estaba en constante agitación, sin un solo momento de paz. Esta vez, la suegra se abstuvo de recurrir a la violencia, probablemente porque sabía que no podía vencer a Sonjisir. La disputa duró 2 días completos y causó tal alboroto que todo el pueblo se enteró. Naturalmente, mis discretas maniobras contribuyeron en gran medida a ello. La mirada de los aldeanos hacia Sin se volvió cada vez más despreciativa. ¿Erudito? Todo su aprendizaje terminó en el estómago de su perro. Primero engañó a su esposa para fingir un embarazo, luego exigió dividir la familia y, aún así, ignoró a su suegra enferma. ¿Qué clase de persona podría dirigir un negocio? Singh era arrogante y altivo. Desde que se convirtió en el encargado de la tienda del pueblo, miraba a todos por encima del hombro. Muchos aldeanos lo detestaban. Después de este incidente, cuando la madre de Sinan fue a visitarlo al pueblo, contó estas historias como si fueran bromas a la gente de la clínica. Casualmente, el médico de la clínica y el dueño de la taberna eran viejos amigos. Así, Shin-Jin perdió su puesto y regresó a casa en desgracia. Todos los ahorros de su suegra habían sido invertidos en su boda. En mi vida anterior, trabajé tejiendo para ahorrar dinero. Para mantener este hogar, Sinkin-san prácticamente vivía en la montaña. Cada moneda de plata que ganaba cazando era entregada a su madre, quien luego la pasaba en secreto a Shin-Jin. Sin-Jin y Son llevaban una vida de absoluta comodidad. Esta vez, yo esperaba a que mi suegra golpeara la puerta y gritara antes de levantarme cada mañana, haciendo el menor trabajo posible. Sinkin-san en realidad ganaba bastante plata, pero la ocultaba toda. La familia Sin había llegado al punto de no tener arroz para cocinar. Mi suegra miraba incrédula la tinaja, donde apenas quedaba una fina capa en el fondo. ¿Dónde está el arroz? Extendí las manos con inocencia. Somos muchas personas en la familia. Se acabó hace tiempo. Su rostro se oscureció. Regresó a su habitación para buscar su reserva secreta y finalmente salió con unas pocas monedas de cobre en la mano. Con expresión sombría dijo, no era mayor, paga por ahora. Cuando Chin-san regrese con la presa que haya cazado, te lo devolveré. Aunque Shin-Jin la tratara así, en su corazón él seguía ocupando el primer lugar. Me burlé por dentro, aunque mi expresión permaneció tranquila. Madre, ¿cómo podría tener plata conmigo?
Toda la plata que Chin-san y yo ganamos siempre se la entregamos a usted para que la administre. El mes pasado le dimos juntos un tael de plata, suficiente para alimentar a la familia durante 2 meses. La suegra bajó sus delgadas cejas arqueadas. Chin perdió su sustento, así que naturalmente necesita encontrar otro buen trabajo. Necesitaba plata para hacer contactos, y yo se la di. Me incliné hacia su oído y le di un consejo. Cuando la esposa de mi hermano menor se casó, trajo 30 taeles de plata como dote. Escuché que su familia consideró esos 30 taeles como su dote personal y se los entregó a ella por completo. Como es la esposa del segundo hermano, pedirle dinero sería más difícil que alcanzar el cielo. Con Sonjisir negándose a contribuir y la suegra teniendo solo unas pocas monedas de cobre, nadie quería asumir la responsabilidad, así que bien podían pasar hambre todos juntos. Un puñado de arroz se estiraba para hacer 3 gachas tan aguadas que uno podía ver su reflejo en ellas. Por supuesto, Shin-san y yo no podíamos realmente morir de hambre con ellos. Para la tercera comida, Shin ya no pudo soportarlo. Siempre había sido derrochador, sin ahorrar jamás una sola moneda. Finalmente, Shin-san habló y exigió dinero a Sonjisir. Esa noche casi llegaron a los golpes en la cama. Sonjisir nunca había estado hecha para una vida de privaciones. Shin había perdido su trabajo y sus ingresos. A sus ojos, no era mejor que el estiércol que ensuciaba las calles. Decidió divorciarse de él. Justo cuando la familia caía en el caos total, llegaron malas noticias al pueblo. La corte imperial había emitido otra orden de reclutamiento. Cada familia debía aportar un hombre en condiciones. Abrazando la cintura de Shin-san, mi corazón latía con miedo y ansiedad. Él acarició suavemente mi cabeza, con una voz más suave que nunca. Xinhua, no tengas miedo. Esta orden no puede evitarse, pero esta vez volveré con vida. Debes creer en mí. Aún así, Shin-san se marchó. Antes de partir, puso en mis manos los 50 taeles de plata que había ahorrado. Con él fuera, mi suegra tenía aún menos dinero y cada día presionaba más a Sonjisir. Incapaz de soportarlo, Sonjisir escapó una noche y regresó a la casa de sus padres. Ellos, apenados por ella, lograron persuadir a los ancianos del pueblo y al jefe para aprobar el divorcio. Esa misma noche, Sanjin, apestando a alcohol, golpeó mi puerta. Xinhua, ¿de verdad piensas convertirte en viuda? Ya lo he comprendido. Sonjisir nunca quiso construir una vida conmigo. Solo compartía la prosperidad, no las dificultades. Solo tú siempre has sido sincera conmigo. Xinhua, ¿extrañas a Lear? Puedo darte un hijo. Le cubrí la cabeza con un saco y lo golpeé mientras gritaba con todas mis fuerzas. El sonido rasgó el silencio de la noche y se oyó en medio pueblo. ¡Ayuda! ¡Un ladrón de flores! Al oír eso, la anciana tomó su rodillo y lo golpeó con todas sus fuerzas, deseando matarlo allí mismo. Cuando los aldeanos llegaron, Shin yacía inconsciente dentro del saco. La abuela reunió valor para quitárselo y lanzó un grito agudo, «Jin. Mi hijo». Yo miré su rostro lleno de golpes y moretones y luego rompí a llorar, golpeando mi cabeza contra el muro del patio. Dios mío, no puedo seguir viviendo. Mi cuñado irrumpió en la habitación de su cuñada en plena noche. ¿Cómo podré enfrentar a la gente si esto se sabe? Chin-san lleva solo 2 días fuera. El jefe del pueblo frunció el ceño, con las venas de la frente palpitando. Todos hemos visto el afecto entre Chin-san y Xinhua. Chin-san se alistó solo por esta familia. Las acciones de Jin no son distintas a las de una bestia. Está deshonrando a todo el clan Sin. Aquella misma noche, el pueblo se reunió en el salón ancestral y arrojó un cubo de agua fría sobre Shin. Al despertar, se encontró empapado en el suelo. Parpadeó confundido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo terminé aquí? ¿Dónde estás, Xinhua? El jefe del pueblo, furioso, lo golpeó con su bastón. Bestia. ¿Llamaste a Xinhua? Habla. ¿Qué hacías entrando en la habitación de la esposa de tu hermano en plena noche? Borracho y aturdido, respondió sin pensar,
quería que Xinhua tuviera a mi hijo. Mi hermano está muerto, así que ella sigue siendo mi esposa. Grité y me lancé hacia adelante, pero las mujeres me sujetaron. Tu hermano lleva solo unos días fuera y ya lo maldices a morir. Suéltenme, voy a matar a este desvergonzado de corazón negro. La sociedad siempre era más indulgente con los hombres que con las mujeres. Si una mujer hubiera hecho algo así, la habrían arrojado al estanque hace tiempo. Sin embargo, tras deliberar, los ancianos del clan solo lo expulsaron de la aldea Sin y lo enviaron a vivir en la cabaña de madera donde antes cazaba Sin Kin-san. Ni siquiera borraron su nombre del registro familiar. Mi suegra lo compadecía y en secreto le llevaba comida. Yo la ignoré y me volví cada vez más descuidada con las tareas del hogar, rompía platos al lavarlos, rasgaba la ropa al lavarla y cocinaba comidas peores que comida para cerdos. Sabía que yo le guardaba rencor, pero con Sin Kin-san fuera y Shin-Jin expulsado, yo era su único apoyo y no se atrevía a oponerse abiertamente. Shin-Jin vivía en la montaña, vestido con harapos y apenas alimentándose. Con el tiempo llegaron noticias. Son Hee-sir, recién divorciada, iba a volver a casarse con un viudo que tenía 3 tiendas en el pueblo. Shin-Jin se enfureció y fue 2 veces a causar problemas, pero el viudo hizo que sus hombres le rompieran un brazo. Incapaz de enfrentarse a ellos, volvió a molestarme a mí. Crié perros guardianes en el patio para que no se atreviera a saltar el muro por la noche. Durante el día me acosaba en los campos. Xinhua, ¿de verdad quieres ser viuda? Incluso con un brazo menos, sigo siendo un hombre. Apreté la hoz y lo miré con frialdad. Da un paso más y ni siquiera querrás la otra mano. Sus ojos se oscurecieron. No debería ser así. Antes eras tan amable conmigo. Sin Kin-san es un bruto ignorante. ¿Cómo puede compararse conmigo? Escupí al suelo con desprecio. Sin Kin-san es 10.000 veces mejor que tú. Ni siquiera mereces atarle los zapatos. Se marchó de mala gana, con una mirada oscura y amenazante como una bestia al acecho. Más tarde empezó a trabajar en una casa de juego. Sin él ni Son Hee-sir molestando, la vida se volvió tranquila. Mientras tejía, barría el patio o alimentaba a las gallinas, a menudo pensaba en Sin Kin-san. Ya llevaba 2 años fuera. Un día de mercado fui al pueblo y vi a Son Hee-sir comprando pasteles con su sirvienta. Se veía mucho más demacrada, con profundas ojeras que ni el maquillaje ocultaba. Aunque vestía con elegancia, irradiaba agotamiento. Escuché que su nuevo marido tenía muy mal carácter y solía golpear a la gente. Ella también me vio y mostró deliberadamente el pesado brazalete de oro en su muñeca. Oh, ¿no es mi antigua cuñada? Escuché que ahora vives con esa vieja. Qué desafortunado. 2 viudas bajo el mismo techo, qué lamentable. Sonreí levemente. A mí me parece liberador. No tener que complacer a ningún hombre. ¿No es mejor vivir a tu manera? He oído que tu marido no es fácil de tratar. Son Hee-sir se mordió el labio, mitad resentida, mitad orgullosa. Por difícil que sea, sigue siendo mejor que ser viuda. ¿Qué día es hoy? ¡Qué coincidencia! Una voz perezosa y familiar sonó detrás. Shin-jin, acompañado por varios hombres vestidos con túnicas marrones, se abrió paso lentamente entre la multitud hacia nosotras, y Son Hee-sir se escondió de inmediato detrás de mí, con un tono irritado pero tenso. Sing, ¿quieres que mi esposo te dé otra paliza? Mis manos se apretaron alrededor de la cesta mientras mi corazón latía con fuerza. Shin ya no se parecía en nada a su antiguo yo. Vestía una túnica plateada como la luna, llevaba un anillo de jade en el dedo y una cinta dorada sujetando su cabello en la parte superior de la cabeza. Sus ojos ya no mostraban miedo ni timidez. Cuando me miró, lo hizo con la seguridad de un depredador que observa a su presa. Para entonces, hacía tiempo que había perdido de vista a los aldeanos. Las mujeres que habían venido conmigo se habían dispersado para comprar telas y provisiones. La única persona que reconocía en la calle era Son Hee-sir. Al verme bajar la cabeza en silencio, Sin alzó una ceja con arrogancia. Oh. ¿Así que esta es Luz Xinhua, la que quería romperme la otra mano? Estoy aquí mismo.
Ven y golpéame si te atreves. Sus secuaces estallaron en carcajadas, guiñando el ojo y susurrando. Apuesto a que el joven amo Sin metió las manos donde no debía y por eso lo golpearon, ¿eh? Esta joven esposa es bastante atractiva. ¿Fue una de las antiguas amantes del amo Sin? Sin Chin soltó una risa fría y señaló hacia mí. Llévensela. ¿Qué están haciendo? Ayuda. Suéltenme. Singh me pellizcó la mejilla, riendo de forma ruidosa y desenfrenada. No te preocupes. Nadie vendrá por ti. Esto no es la aldea chinga. La gente a su alrededor apartó la mirada y bajó la cabeza, temerosa de cruzar sus ojos con los suyos. Parecía que la casa de apuestas de Sims tenía una gran influencia en la ciudad. El shock y la ira me invadieron, seguidos por oleadas de arrepentimiento. ¿Por qué no maté a esa bestia en aquel entonces? En su lugar, le di la oportunidad de levantarse de nuevo. Al ver que el objetivo de Singh era yo, Sonjisir soltó un gran suspiro de alivio. Arrastró a su sirvienta hacia un lado con desesperación, temiendo verse implicada conmigo. Me sujetaron por las muñecas y me arrastraron hacia adelante. El pánico oprimía mi corazón, pero me obligué a mantener la calma. Soy Song Chin-hua, de la aldea Chinga. Un hombre llamado Sinjón, de nuestro pueblo, trabaja como médico en el salón Achan. Ruego a cualquiera de mis paisanos que tenga la bondad de entregarle este mensaje por mí. Pagaré una moneda de plata. Al oír la palabra plata, la multitud se agitó. Singh pateó la rodilla del matón que estaba a mi lado, con expresión feroz. Ciérrale la boca. Me metieron un pañuelo en la boca. Miré a Singh con tanta furia que habría querido arrancarle un trozo de carne de un mordisco. Nadie quiere esta moneda de plata. Si nadie más la toma, yo la tomaré. Un hombre alto y robusto salió de entre la multitud, sonriendo mientras extendía la mano hacia mí. Aquí está tu dinero, esposa. Era Sin Kin-san. Por fin había regresado. Singh dio un paso atrás, con los ojos llenos de inquietud. No estás muerto. Bien, muy bien. Un soldado pobre. ¿Qué puede provocar un muerto? Guardias, llévenselo también. Tum, tum, tum. La tierra comenzó a temblar. Innumerables soldados con armadura y espadas afiladas formaron filas y entraron por las puertas de la ciudad en una imponente procesión. Sin Kin-san los miró con indiferencia. Guardias, llévense a todos estos hombres. Sí, general. ¿General? Lo miré sin comprender. Después de un largo momento, me lancé a sus brazos. Por fin has vuelto. Sin Kin-san me abrazó con fuerza y suspiró satisfecho. He vuelto. Esta vez te llevaré conmigo. Tomando su mano, me sentí tan abrumada por la felicidad que parecía irreal. Seo estaba cerca, mirándonos en silencio, atónita. En su rostro se mezclaban los celos, la envidia, el arrepentimiento y la falta de resignación. Mientras Sin Kin-san y yo salíamos por la puerta de la ciudad, aún podía verla allí, de pie con obstinación. Pero en ese momento ya no me importaban Sonjisir ni Sin Chin. Mi esposo había regresado. Durante todos estos años, la salud de mi suegra había sido frágil. Para que la vida de Sin Chin fuera más cómoda, ella había reducido su propia comida para alimentarlo. Salía todos los días a trabajar por él, sufriendo insolaciones en verano y el frío en invierno. Ahora permanecía la mayor parte del tiempo en cama. Al enterarse de que Sin Kin-san se había convertido en general, un brillo repentino iluminó su rostro marchito. Bien, bien, general. Tu hermano menor es culto y talentoso. Déjalo servir como tu subgeneral. Sin Kin-san solo la miró con frialdad. A lo largo de los años ha cometido innumerables atrocidades, acosando a los vecinos y forzando a mujeres a la prostitución. Ya lo he encarcelado. Después de la cosecha de otoño, será ejecutado. La anciana se incorporó bruscamente en la cama, olvidando incluso su tos. ¿Tú qué has dicho? Es tu propia sangre. ¿Cómo te atreves a matarlo? Sin Kin-san se inclinó hacia ella, con la mirada oscura e intensa.
No soy yo quien lo mata, madre. Eres tú. Malcriar a un hijo es como matarlo. Ha llegado a este punto completamente por tu culpa. La anciana tosió y escupió una gran bocanada de sangre, medio incorporada en la cama. Tu bestia. Es tu propia sangre. Suspiré y limpié la sangre de sus labios. Madre, iré a buscar a un médico de inmediato. Debe cuidarse. Viva entonces. Viva cada día con el dolor de enterrar a su propio hijo. Al final, no vivió para ver el día de su ejecución. Quizá esa fue su bendición. Cuando Sinjin fue decapitado, Sonjisir también estaba allí. Al verme, me ofreció una sonrisa amarga. Sinjin-san también ha renacido, ¿verdad? Si te dijera que en mi vida pasada fue Sinjin quien me engañó, ¿me creerías? Aunque desprecio a Sinjin-san, todavía tengo mi dignidad. Nunca tuve la intención de traicionar a mi esposo. Fue Sinjin. Entró en mi habitación en plena noche. Me escribía poemas de amor, me regalaba joyas y dulces, diciéndome que Sinjin-san nunca volvería en esta vida. Decía que me daría un hijo y cuidaría de nosotros. Al decir esto, Sonjisir se cubrió el rostro y lloró. Yo solo le dirigí una mirada fugaz antes de apartar la vista. Te creo. Por eso tú vives mientras Sinj debe morir. Sinjin tuvo un final miserable. En el momento en que fue atado al patíbulo, el miedo lo hizo orinarse. Con lágrimas y mocos cubriéndole el rostro, lloraba sin parar. Estaba equivocado. No volveré a hacerlo. Perdónenme. Se lo suplico. Devolver bondad con bondad, ¿cómo se devuelve la bondad? En el momento en que el verdugo alzó la espada, me di la vuelta. Ahora que estoy embarazada, es mejor evitar escenas tan sangrientas. Mi esposo ya ha preparado la sopa y me espera en casa. Sostenida por mi sirvienta, regresé lentamente a la residencia del general. El sol se ocultaba gradualmente por el oeste. Mañana, un nuevo sol rojo se alzaría una vez más. Fin.